Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Este episodio es traído a ustedes por Planet Solar. Protege tus vinos y tus enseres eléctricos con las mejores placas solares en Puerto Rico. Las tengo en mi casa y por ello te recomiendo sus servicios. Llama a José Luis al 787-690-6444 para una consulta libre de costo y síguelo en Instagram vía JLR Planet Solar. Agradezco el apoyo de Caguas Expressway, la capital Ford de Puerto Rico. Puedes buscar el carro que necesitas en su tienda en la carretera 1 de Caguas. Búscalos en las redes como Caguas Expressway y llama al 787-337-9779 para que tengas acceso al mayor inventario Ford de Puerto Rico. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Qué privilegio estar en Chile por primera vez. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Este país cuyos vinos he disfrutado por años, primera vez que lo conozco y lo descubro. Y la Jo García, esa gran amiga y querida sommelier de acá, me dijo hace unos días: ¿has probado los vinos de JP Martín? JP, yo no los he probado, tienes que descubrirlo. Está haciendo locuras en el Norte Verde. Me estaban hablando en chino, pero hoy estoy con José Pablo Martín aquí en un lugar mágico, La Mesa y Masal. Aquí estamos en ¿qué zona, hermano? Vitacura. En Vitacura. Vitacura en Santiago. Bueno, José Pablo, qué gusto estar contigo, conocerte, catar tus vinos que son joyas auténticas, joyas totales. Y quiero empezar por el principio. ¿Cuándo arrancaste en el mundo del vino? ¿En tu casa tus padres tomaban vino? ¿Estabas expuesto al vino? ¿Cuándo vino ese enamoramiento? Y claro, preguntárselo a un chileno como preguntárselo a un español o un italiano, ¿no? Un país productor de vino que tiene una cultura desde chiquito, estuviste expuesto al vino, pero ¿tienes algún primer recuerdo de cuándo te acercaste a la cultura del vino? Eduardo, primero que nada, un gusto conocerte, ¿verdad? Yo te seguía en las redes, así que para mí, en el fondo, tener al artista aquí al frente es una maravilla, una maravilla. Gracias. Muchas gracias. Mira, yo soy, en el fondo, chileno como todos, aquí mucho vino siempre ha habido, pero la verdad es que mi abuelo es productor de vinos y piscos en el norte de Chile. Entonces, por ahí, por el lado familiar, siempre la enología, la viticultura, la vendimia, era algo muy usual. O sea, nosotros todos los veranos viajábamos al norte a la vendimia. ¿Este es el padre de tu padre o de tu madre? De mi madre, por el padre lado de mi madre, claro. ¿Y llegaste a compartir con él? ¿Estaba vivo cuando era chico? Estaba vivo yo chico, Ya. pero la verdad que nunca pensé que iba a seguir sus pasos. Yo nací en el sur de Chile. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Kiko Vergara. Kiko Vergara, Eduardo supongo Vergara, que sí. ya no está con nosotros en el no plano está. terrenal, pero cuando uno habla de alguien que ya no está, lo trae a la vida un poco. Así que Kiko Vergara, Eduardo Vergara, estamos hablando de usted, donde quiera que esté. Sí, tal cual. Y bueno, y nosotros en los veranos siempre veíamos las bodegas, la vendimia, la fruta, la destilación, los piscos, era algo usual. Pero yo había crecido en la Patagonia, en el sur, a más de, hablemos, 1500 kilómetros de donde vivía mi abuelo. Yo estaba en el sur, y yo quería estudiar agronomía, yo quería estar en el campo, esa era mi visión. Y finalmente estudié agronomía, pero justo esas cosas cuando uno tiene, terminando de la universidad, no sabía mucho qué hacer, dije, ¿por qué no probar lo que hacía mi familia? Y así nací, así parte un poco la vocación, y me puse a trabajar haciendo vino en el sur de Chile primero. ¿Esto fue a qué? ¿Los 20, 21 años, jovencito? Esto fue, claro, yo tenía 23 años cuando uno sale en Chile se tiene que estudiar ingeniería agronómica primero y después hace la especialidad de enología. ¿Y antes de eso tuviste algún vino parteaguas fundacional, un antes y un después, un vino que te conmovió, te poseyó, como dice Andrew Jefford de Decanter? Para mí fue un vino del Priorato, que fue un antes y un después para mí, que tuvo este despertar en mi vida. ¿Tuviste algún vino así con el que, digamos, tuviste una epifanía con algún vino? La verdad que fue con un espumante, Ah, sí, fue con cuéntame, una champaña, fue con ¿de verdad? champaña Cruz, sí.
Con vez, una cruz. sí, Bueno, pues eso, un amigo, debutaste en el Real Madrid directo. Ya. tal cual, un amigo me dice, José Pablo, te voy a presentar los vinos espumosos, el espumante, y te voy a dar una champaña cruz. Y ese, yo creo que es un recuerdo que lo tengo tan vivo. Yo creo que si ayer probé un vino, no lo recuerdo tan bien como cuando probé este espumante. Y La verdad que es una ciertamente maravilla. mides todo lo que pruebas posterior a eso contra ese primer recuerdo, ¿no? Y fue algo que me rompió la cabeza y la idea fue ¿Qué edad tenías? bueno, fue justo cuando tomé la decisión de entrar en enología. Yo de haber tenido ahí 22 años. Y 22 cada años. vez que has tenido la oportunidad de probar un Krug posterior a eso, la etiqueta, bueno, la que es dorada, conocida por todos, te lleva a ese momento, ¿no? Sin duda. Y era ya un vino, ya era un espumoso, una champaña que tenía sus años. En general, en Chile no era muy usual conseguir vinos europeos. Claro. Entonces, normalmente la gente que traía después de los viajes ya se guardaban, son vinos de colección. Y se abrió esa botella en ese minuto y, claro, en el fondo una bomba, una explosión, Sí, profundidad, fuerza, bueno, lo que es en el fondo de estas ¿Y esa champañas. persona que te la convidó, quién es? Es un francés, amigo mío también, ¿Y que sabe lo que hizo ese él hombre? era un sommelier que sí, que sabía y que fue el que me metió en el mundo del vino, esa es la verdad. Vale, qué bien. Un gran amigo y después terminamos trabajando juntos. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, entonces me estabas contando que tenías 22, 23, te recibes de agrónomo. Claro. ¿Y qué viene después? Ahí estudiar enología, que es un año más, es una subespecialidad, y partí trabajando en el sur de Chile. Me fui a Francia, trabajé en Saint-Émilion, ahí trabajé en la CAF Cooperative de Saint-Émilion, que es una gran bodega donde se hacen muchos, en el fondo, Premier Cru también, Sí. hay muchos chateaux ahí. Después Merlot, Cabernet Franc, típicamente, sí, vinos es, de fuerza y elegancia. Ya. Así es. Y también trabajé en un pequeño chateau que es Chateau Trimoulet, que es un pequeño chateau también de Saint-Émilion, muy bien. Y después me fui a la zona de Cognac, Charente-Maritime, que es un poquitito más al norte. Y ahí un poco descubrí la historia, en realidad, como en los orígenes del vino, o sea, la historia, la profundidad, cómo la gente vive el vino, que no es solamente un negocio, es una forma de vida. Claro. Y eso me rompió la cabeza, bueno, y ahí partí y hasta el día de hoy me dedico a esto, hoy día con este proyecto que es un proyecto relativamente nuevo, o sea, la primera etiqueta salieron en el año 22, o sea, todavía no cumplo 3 años en el mercado. Y yo trabajando, como dijiste bien, en el Norte Verde. Para la gente que no conoce Chile, esto es de Santiago, que es la región metropolitana. La primera estación son 400 kilómetros al norte, que es el Limarí. Y después, si nos vamos al Valle del Huasco, donde yo tengo mi otra parte, son 750 kilómetros más al norte. Eso es desierto de Atacama. Ya. En el fondo es viticultura extrema absolutamente. Viticultura extrema quiere decirse que es impensado o es casi imposible que pueda crecer allí fruto, ¿no? Para dar o cosas vivas. Para que los que nos están escuchando en más de 31 países ya, cuando hablan de vinos de clima extremo o al extremo, ¿qué quiere decir? Si en un minuto me puedes decir eso. Tienes que pensar que en la zona desértica las precipitaciones no sobrepasan Hay años que es cero la precipitación, los 2 últimos años han sido entre los 14 y los 23, el histórico son 40 milímetros. Eso es una lluvia, medio día de lluvia en cualquier parte del mundo. En un año. Nada, sí, en un año. Eso no es nada. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cordillera de los Andes atrás, ¿ya? Donde podemos guardar. Tenemos 5.000 metros de altura en la cordillera, donde existe un gran tranque, un reservorio de agua, esos son los tranques que le llamamos en Chile, donde se guarda el agua y con canales, en el fondo que están encementados, cerrados, nosotros podemos tener agricultura, porque el agua se conduce y todo es riego por goteo en esta zona. Ya. Nosotros no solo diría que es agricultura extrema, lo que pasa es que los suelos son suelos calcáreos, son suelos fondos marinos, que tienen la misma edad de la cordillera de los Andes, 50 millones de años. Por allí caminaron dinosaurios hace tiempo. Justamente, es así. Entonces, claro, es extremo por lo difícil que es la viticultura. Claro. Porque el suelo es muy pobre, no hay materia orgánica, el suelo calcáreo, y uno dijera, bueno, el desierto debe ser muy caluroso, pero ahí parte la gran condición especial de este valle,
que es que nosotros estamos muy cerca del mar, porque estas son zonas costeras, estamos a 36 kilómetros del mar en línea recta, y nosotros tenemos la corriente de Humboldt. No sé si la han escuchado, Sí, pero es una claro. corriente que viene del Polo Sur, ¿no es cierto? Que típicamente se asocia cuando hablan de lluvias, ¿no? De las corrientes del Justamente. Humboldt y las tragedias que pasan. Lo que pasa es que es una corriente muy fría que va por el mar, por el Océano Pacífico subiendo y pasa muy cerca de la costa de Huasco, que es la región de Atacama. Entonces, ese viento que entra hacia el valle es un viento muy fresco. Entonces nosotros tenemos temperaturas más frescas que, o sea, somos clima fresco. Qué locura la biodiversidad de Chile, porque me estás hablando del desierto y te mueves un poco y está la costa y hay mar y hay playa. Entonces, tienes tanto para ofrecer en un país que, bueno, creo que es el país del mundo con la mayor zona costera, ¿no? Es una cosa muy flaca, muy larga, ¿no? Como un 5.000 apéndice. metros de costa. Claro, 5.000 O sea, metros perdón, de costa. 5.000 kilómetros de costa. De costa. Y entonces, aparte de eso, bueno, tienes obviamente esta cortina telúrica que son los Andes, y ahí tienes un microclima perfecto, donde tienes la protección del mar y la cordillera al otro lado, y por ahí tierra fértil, ¿no? Claro, y bueno, y cuando hablamos de los suelos calcáreos, los grandes vinos del mundo, o muchos de los grandes vinos del mundo vienen de estos suelos calcáreos. En Chile es difícil encontrar suelos calcáreos, y se da que en el norte verde, que es en el fondo de Santiago hacia el norte, están en el Limarí y están en el Huasco. Verde, ¿por qué le dicen el norte verde? Por Porque la flor. estos son valles transversales, y los valles transversales, ¿qué quiere decir? Que son, si bien estás en una zona semidesértica en el Limarí y en una zona desértica en el Huasco, existen ríos, ¿ya? Y estos ríos, al igual que los ríos, en el fondo son ríos que tienen todo lo que circunda el río, es un vergel. La vida misma. La vida ¿no? misma, tal cual. Lo mismo que veíamos en la Biblia con el Nilo. Sí, ¿Te sí. acuerdas que y el mundo del vino, las grandes zonas, las regiones, Burdeos, al borde de las aguas, del Girón, tenemos el río Hoja, la Ribera del Duero, son las partes laterales del río Duero, y así la vida misma es estar cerca de ciertos cuerpos de agua. Bueno, vamos a los vinos, porque tenemos aquí 6 bellezas que ya hemos cenado aquí en la mesa Imasal. Vengan a visitar este sitio. ¿Por dónde empezamos, hermano? Y vamos conversando. Vamos a hacer los 3 vinos del Huasco. Vamos a partir con un Chardonnay de May. Chardonnay, estamos con la cosecha 2023, la tercera cosecha de la producción. Y acá, salud amigo. Ajá, cuéntame de este vino que en nariz ya de por sí me conmueve. Y si me lo sirven a ciegas, yo diría Borgoña Gran Cru, gritaría, sí, gritaría como una persona sin educación. Borgoña Gran Cru, $150 la botella. Háblame de este vino. Bueno, son vinos que nosotros tratamos de mostrar el lugar. Eso es lo primero. O sea, aquí hay muy poca intervención. Aquí nosotros cosechamos la fruta, racimo entero, se prensa rápidamente, fermentación espontánea, es decir, las levaduras son nativas, no hay adición de ningún tipo, no hay sulfitos, no hay correcciones de acidez, nada. Esto se va a una barrica francesa que ya tiene varios usos para no, en el fondo, meterle tanto aromas externos a la variedad. No los necesita. No los necesita, es lo que yo también creo. Bueno, y aquí fermenta y se guarda por 12 meses en barrica. Y después de estos 12 meses se hace una mezcla, se selecciona en el fondo el corte que uno quiere hacer y se deja decantar de manera natural. Esto no se filtra y se va a botella. Es decir, aquí tú tienes un vino que prácticamente viene solo de la fermentación del jugo de la fruta, sin intervención. La intervención humana es el cuidado que uno le tiene que dar a esto. Es más sano que el agua, tal vez. Esto es mucho más. La nota, la mineralidad, esa nota de piedra, estábamos con Marisabel, mi esposa, Wine Wife, que tiene una gran nariz, y hablaba de esa nota de petardo, de esa nota flinty, ¿no? De esa nota que es una sensación como del día después de Nochevieja, que han los fuegos artificiales y queda esa reducción, si se quiere, en el ambiente, maravillosa nariz y claro, ese aceite de limón que caracteriza a esos grandes vinos de Borgoña, pero una elegancia, una floralidad, un vino realmente maravilloso. Entonces luego en boca, una elegancia, una acidez vibrante, jugosa, un chardonnay cítrico, una belleza de vino. ¿Cuántas botellas hacen? Yo hago aquí alrededor de 3.500 botellas de chardonnay. Lo mismo, después vamos a probar el pinot, 3.500 botellas de pinot y alrededor de 1.800 botellas de garnacha. Es increíble cómo la salida en boca tiene esa
tensión, si se quiere, del clima de donde viene, porque queda un poco vibrando el paladar, la lengua, el techo de la boca, una acidez jugosa, cortante, sin ser áspera, cortante y jugosa a la vez. Es como cuando uno ha hecho deporte y está con mucha sed, se toma una limonada, pero la limonada está equilibrada, ni está muy dulce ni muy ácida, ¿no? Oye, creo que he insultado tu vino, lo he comparado con una No, no, limonada. maravilloso. Pero es la sensación de equilibrio. Creo que al final del día los vinos, como la vida misma, es equilibrio, ¿no? Entonces tienes fruta y acidez, mineralidad y frescura. Y claro, la fruta al final del día va a tener un azúcar residual natural que va a darle esa sensación en la boca redonda, ¿no? Es un vino precioso, te felicito. Yo creo que son vinos que tienen mucha fuerza y yo creo que te lo escuché alguna vez a ti decir que la acidez no es que sea ácido, no tiene que ver con que sea una cosa ácida, es Claro, un claro. balance. Sí, sí. Aquí hay un balance entre el alcohol, la fuerza, el volumen, la estructura. Casi un final salino, esas notas a pólvora. Sí. O sea, muestran el lugar. O sea, yo creo que acá nosotros podemos sentir al probar este vino que tienes un poquitito del desierto de Atacama, que tienes esa frescura de la corriente de Humboldt, que tienes en el fondo esa fuerza que hace un clima como este tan, en el fondo, especial. Potencia y prudencia. Vamos al próximo vino, creo que es la garnacha, ¿no? Tal cual. De cal. Háblame de cal. Y el nombre, háblame del nombre de maíz. De maíz, el primer, sí. Háblame del nombre porque es importantísimo. Mira, el nombre aquí, buscando nombres en el proyecto, este fue un salto al vacío. La verdad que era el 2017, yo me quedo sin trabajo porque cierra la bodega que yo había gerenciado por muchos años y la opción era volver a emplearme o emprender mi proyecto personal. Y mi familia, mi señora con mis dos hijas fueron mi tremendo apoyo, mi tremendo pilar. Y nada, así que parte esta aventura de independizarme. Y cuando parto mi proyecto digo, bueno, tengo que partir con Chardonnay, que es el vino más femenino, Pinot Noir, Garnacha, y buscando nombre dije, ¿por qué no hacer una alusión en el fondo a mis tres grandes pilares, que es mi señora y mis dos hijas? Así que busqué un nombre que pudiera contener los nombres de ellas, María Ignacia, Emilia y Camila. Y dentro de, en el juego apareció Mai. Y dije, bueno, de Mai es un nombre bonito, femenino, como el Chardonnay, lo voy a poner. Y me doy cuenta, que también esta es la otra gran sorpresa, es que el nombre de la señora de mi socio con el cual plantamos en Vallenar es de origen chino y se llama Mai Nie. De verdad. Entonces ahí ya las cuatro mujeres del proyecto. Y en Puerto Rico Mai es mamá, mi Mai. Esta es mi Mai, ¿no? ¿Quién te llevó a la escuela cuando eras pequeño? Me llevaba mi Mai. Mi Mai es mi mamá. Pero para mí es eso, o sea, esta es la fuerza, o sea, es la que me dio la fuerza para seguir. Entonces fue el primer vino y se llama De Mai por eso. Los otros nombres ya tienen que ver con el lugar, con el territorio de Cal y de Tiza, tienen más bien que ver con el lugar de donde nosotros nos encontramos y un poco la expresión del vino, del territorio en el vino. Vamos al próximo vino que es una belleza de garnacha que me acuerda mucho a garnachas del Ródano, de Rioja, de clima frío, de garnachas eléctricas, me dijo una vez mi amigo Juan Carlos López Juan Carlos López de la Calle, de Artadi. Estábamos hablando de las garnachas y me hablaba de las garnachas eléctricas, que tú sientes esa tensión, esa vibración, esa mineralidad, esa hierba, esa sangre. Pero aquí también hay unas hierbas, unos suelos, una tierra, una sensación de madreselva. Me provoca cantar un tango oliendo esto, una maravilla. Háblame de esta garnacha. Esta es una garnacha que traté de hacerla tipo infusión. Es decir, aquí hay muy poca extracción, tratamos de que el vino exprese absolutamente su origen, su lugar. Acá tú vas a sentir esas notas a pólvora, vas a sentir el suelo calcáreo, vas a sentir la fruta. Es una garnacha que tiene, en la vinificación, no quiero ser muy técnico, pero el 70% de la fruta es cortada, el racimo entero entra a la cuba. No hay despalillado, no hay mucha intervención. Solamente el 30% se despalilla. Y se van esos verdorcitos ricos del tallito. Tal cual, ahí la parte del tallo genera estructura. Y acá, tanino es claro. Tanino puro, le quita esos puntos de sol y le da una sensación más vertical.
muestra más el Claro. lugar. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Yo quiero mostrar que somos de zona fría, que somos de suelo calcáreo, que somos una zona extrema. Y este es un vino muy delicado, muy delicado, muy fino, muy elegante. Aquí esto se guarda entre 9 a 12 meses, digo 9 a 12 porque va a depender de la barrica. Son barricas de 400 litros de la Borgoña, barricas usadas. Tratamos de no intervenir la parte aromática, sino más bien que críe el tanino. Es la madera que ayude a pulir la parte tánica, la parte del largo en boca. Sí, sí, claro. Yo creo que es un besito de redondez, es un besito para darle a la aspereza natural, porque esto es la sangre del planeta, es el vino, ¿no? Y las raíces y los viñedos son el sistema circulatorio, las venas, o sea, necesitas afinar o redondear un poco. Belleza de garnacha, un alcohol súper manejable que debe tener 3, 12, 12,5. 12, 5%. Un vino tinto tal vez que con alma de blanco. Por ahí a veces la gente dice, no, yo no tomo tinto, es muy potente. Visite estas garnachas y usted me va a hacer un cuento. Vamos entonces ahora a De Tiza. Háblame de este Pinot Noir que también es una cosa grandiosa que a ciegas también yo muy estúpidamente diría, Borgoña Gran Cru, Borgoña Gran Cru, gritaría. Sí. Cuéntame de este Pinot Noir. Bueno, este Pinot tiene la misma filosofía de la vinificación. Acá trabajamos también con racimo entero. Entre 40 y 50% de la uva es metida directamente con el racimo, con el escobajo completo. 50% se despalilla. Es una vinificación también de muy baja extracción. Tratamos de que el vino hable, de que el vino muestre. Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de lugares, de paisaje, para mí este es un vino de paisaje donde te va a mostrar esas notas a pólvora, tú vas a sentir la tiza, el carbonato de calcio, como cuando en la escuela te mandaban a borrar el pizarrón, no sé, la pizarra, Claro. se dice igual, ¿no? Esa nota a la tiza, cuando tú olías, eso está, el tanino, la estructura. Es muy profundo, tiene fruta, son vinos que tienen 12,8 grados de alcohol, en etiqueta es 13, son vinos jóvenes, pero también guardados en barricas de la Borgoña, por 12 meses, tratando de criarlo, pero que tengan toda la fuerza. Unas notas de té, de hierro, unas especies ahí, pero bien sutiles, es casi una colonia, un perfume, esa fruta roja crocante, crujiente, viva, y un vino de una elegancia suprema. Vamos a ver en boca. Mm. Vino con una sapidez, una salinidad. Estaba hablando mientras cenábamos de la palabra savory, ¿no? Sabroso. Y es un vino que de nuevo, creo que hay un hilo conductor con la garnacha, creo que debe ser un poco el clima de donde vienen, pero tienen una salida de vino blanco, tienen una salida preciosa de equilibrio, acidez, elegancia y una sensación que te refresca, que a veces uno no lo detecta mucho en los tintos, a veces tal vez lo detecta más en los blancos. Son vinos gloriosos, te felicito. Bueno, estos los haces en qué región otra vez? Esto es Atacama, desierto de Atacama, esto es en el Valle del Huasco. Son los 3 vinos que probamos, de May, de Cal y de Tiza. Bueno, vamos ahora a Rumay. Tengo dos vinos acá, el Syrah y el Pedro Jiménez. Háblame primero de este concepto del Pedro Jiménez, una uva. A veces la gente que oye Pedro Jiménez piensa en el Pedro Ximénez, con los que se hacen estos vinos de Jerez, que terminan siendo vinos de postre, medios dulzones, pero acá tenemos un Pedro Jiménez distinto. Háblame de esta versión del Pedro Jiménez. Mira, Eduardo, es muy interesante porque nosotros también si tú me preguntabas hace 15 años atrás, si de esta variedad Pedro Jiménez, que es la más plantada en la tercera y cuarta región, es una variedad muy usada para hacer pisco en Chile. Nosotros hubiéramos pensado que era la misma Pedro Jiménez con X de que se hace el Jerez en España. Pero hace no mucho tiempo, ya te decía, alrededor de 12 años, se hace un estudio genético y nos damos cuenta que es una variedad criolla. ¿Qué quiere decir criolla? Que es de padres europeos, pero nacido en América. Entonces, sus padres, en el fondo parentales, son la cepa país o la cepa misión y la cepa moscatel de Italia. Wow. Pero esto es un cruzamiento de semilla, un cruzamiento natural, no hay intervención del hombre, y nace esta variedad, que es la misma que está en Argentina, Bolivia, Perú y Chile, Sudamérica. Y es una variedad que en el fondo entrega mucha producción,
es una variedad muy fresca, aquí le llaman la variedad común. Ya decía que ha estado muy plantada, hay viñedos de 100 años acá, hay viñedos muy O sea, fue antiguos. la subsistencia de familias enteras que crecían su uva, la vendían y vivían de esto, ¿no? Tal cual, y mucha gente creyó que seguramente algún español dijo, se parece a la Pedro Jiménez, debe ser la Pedro Jiménez, y quedó con ese nombre, pero Sí. Jiménez con J o con G de gato, ¿no es cierto?, en Argentina. Pero es una variedad que yo de común no encuentro que tenga nada, porque tiene una fuerza, tiene una, tiene una frescura, Sí, tiene esa sí, nota sí. floral, tiene esa Me nota media recuerda, me cítrica. recuerda un poco al Riesling cruzado con el Albariño, que son medio familia entre los dos, y a esa nota preciosa cítrica, pero camomila, hierbas también. Hay Cuando hablas del Riesling, esa nota petróleo está también, sí, está está ese dejo ahí atrás, está ¿sí? por ahí ese hidrocarburo, El ¿no? hidrocarburo, tal cual. Preciosa nariz. Y entonces cuando lo probábamos ahora en la cena, yo decía, pero es que no lo puedo encasillar. Fíjate que el ser humano a veces pone o clasifica las cosas según una experiencia previa y dice, esto va en el cajón de los colores rojos, esto va en las películas de acción que vi. Y uno, pero aquí mi chip está perdido. Es como cuando le metes un floppy disk de Windows a una Macintosh. Y los jovencitos que me están escuchando, un floppy disk es algo que usaban sus abuelos. Bueno, qué lindo vino. Vamos a ver aquí en boca. Mm. Lindo porque es muy frontal, no es un vino que quiere ser muy complicado. Te refresca, te sacia, te quita la sed, te pide algo para comer, o sea, te dice estoy aquí para comer. No me pienses mucho, no soy el Chardonnay del desierto, no soy el, no soy el Sancerre que huele a pipí de gato, soy un Pedro Jiménez, soy un común, pero soy un común simpático. Tal cual, bien hecho, bien parado, ¿ah? Bien parado, bien parado. Lindo vino, floral, distinto. Aquí está el elemento del je ne sais quoi, que esto pues solo lo puedes probar aquí en Chile, ¿no? Y sobre todo tu interpretación. Háblame un poquito de, porque me gustó, me lo dijiste para que la gente sepa si algún día tiene el privilegio de probar un vino tuyo, Rumay, el nombre de dónde viene, porque es una historia muy linda. No, yo te contaba que yo nací en el sur de Chile y Ajá. en el sur, en Osorno, en la Patagonia, hay una zona que se llama Rumay y yo crecí con este nombre Rumay, que es un pueblo, es una palabra mapuche, que son de los indígenas que Sí. estaban en el sur y que tiene que ver con el lugar. Después yo me voy a trabajar 900 kilómetros al norte, O sea, ya eras adulto, eras un ya, sí, hombre sí, ya. sí, y me voy a trabajar cerca de Santiago, hacia la costa, en la zona de Melipilla, y de nuevo me encuentro con otro pueblo Rumay, al lado donde yo trabajaba, entonces dije, "Guau, tiene el Qué mismo nombre, qué coincidencia. coincidencia". Bueno, y pasaron otros par de años más cuando me voy a trabajar al norte, a La Serena, y llego a la zona del Limarí, al lado de la bodega donde yo trabajo, y hay un nuevo pueblo que se llama Rumay, pero esa era de los Diaguita, era otros indígenas Entonces de decías, acá. Rumay me persigue. Me persigue, dije, si algún día hago vino, O le pongo un perro, Rumay. Si no hago vino, no, le tal pongo un cual. perro, No, un pero gato. dije, no, te lo juro que lo pensé. Dije, si algún día hago vino, lo voy a llamar alguna línea Rumay. Y la inscribí, y esto te estoy hablando ya 15 años atrás, 17 años atrás. Bueno, y nunca tuve, o sea, siempre uno tiene la inquietud como enólogo, siempre uno quiere hacer Sí, su sí, propio sí. vino, pero la vida no me ha dado la oportunidad. Y el año, bueno, cuando parto con mi proyecto dije, bueno, la línea que está cerca de este mismo pueblito, de este mismo Villorrio, se va a llamar Rumay, que son los vinos que estamos probando ahora del Valle del Pero qué Limarí. linda lealtad con tu propia historia, ¿no? Porque ese pacto contigo mismo y con tu quimera, con tu sueño, con tu pasión, nadie lo sabía, pero tú te lo honraste a ti mismo. Y uno tiene que ser, al final del día, mejor amigo de uno mismo, ¿no? Y ser leal con uno mismo. Qué lindo. Rumay, el Pedro Jiménez es único, es un unicornio, pero el vino que vamos a probar ahora, para mí, es un cuarto bate, como decimos en Puerto Rico, caldo de la calandriaca, jamón del Cairo, la payama de Cleopatra, el zapato de la Cenicienta, donde el grillo esconde la manteca. Qué rico vino, carajo, este Syrah. Por Dios, brindo de nuevo contigo. Esto es todo lo bonito que está cuando uno baila bolero horizontalmente. Cuéntame, por así decía Julio Iglesias, al acto del amor, bailar bolero horizontalmente. Me parece. Cuéntame, por favor, ¿qué persigues con este vino? Mm. Sí.
La variedad Syrah es una variedad que se da muy bien en climas frescos, o sea, en realidad es una variedad que se adapta muy bien a todo tipo de clima. El Limarí eh, es una zona que el Syrah se adaptó, o más que se adaptó, han salido grandes Syrah en el Limarí. Y la idea mía o la interpretación fue tratar de buscar un vino que muestre toda esa fuerza, que muestre, porque el Syrah tiene esa cosa de que es floral, es cárnico, es especiado, es un vino que tiene muchas facetas o muchas caras Claro. en una misma copa. Y yo traté de mostrar una expresión de Syrah de clima frío, porque yo estoy en una zona de clima frío, con suelo calcáreo, por ahí van a empezar a sentir, y también esa cercanía al mar. Entonces esas notas medias salinas en el Es fondo. una belleza, es una belleza. Para mí es de los Syrahs más ricos que he probado del Nuevo Mundo, porque también hay algunas cosas que se están haciendo muy bien en, en California, en el estado de Washington, con Syrah. En Australia, la verdad es que aunque ellos pues le dicen Shiraz, hay un tratamiento distinto. Sé que hay un deseo ahora de recomponer o de enmendar esos excesos, de hacer estos vinos achocolatados. Pero hace tiempo no revisito los Syrah. Allá en Sudáfrica hay muy buenos Syrah, muy ricos. Tengo amigos, eh, Alan Peter Failison, que hacen unos Syrah maravillosos en Cristalum y Gabriel's Club, grandes vinos de Sudáfrica. Pero este Syrah me ha conmovido de una forma tal que siento que estoy tomando un hijo hipotético del Ródano y la Borgoña. Fuerza, elegancia, tierra y una acidez, una sensación secante, preciosa. Es un vino precioso. Te felicito, de verdad. Muchas Un gracias. gran vino. Qué rico está. Bueno, vamos a cerrar la entrevista. Ya tenemos media hora hablando. No los quiero aburrir mucho, pero háblame de este vermut, que sé que la Jo García le llevó al amigo Ferran Centelles. Un abrazo para él esto, para probarlo, y lo conmovió un poco. Cuéntame de este brebaje bello. Bueno, mucho tiene que ver la joven esta misma historia, porque me invitaron hace un tiempo atrás a presentar mis vinos, mi proyecto, al Premium Tasting que se hace en Chile, se hace en Argentina, se hace en otros países más, en Brasil. Y cuando termina la presentación, en el mismo evento habían varias vermuterías, porque en Argentina se toma mucho el vermut, mucho en España, en Chile la En verdad, Barcelona se toma mucho vermut. mucho, ¿te fijas? Pero en Chile no es un producto que se consuma mucho. Y conversando con la productora me dice, bueno, no, ¿cómo hacía todo? Y me decía, no, yo hago un vino blanco, un destilado con hierba, con botánico. Y yo decía, bueno, yo tengo el vino blanco, yo también destilo en el norte, hacemos pisco y tenía botánicos en el campo. Dije, ¿por qué no probar como con esta variedad tan noble para mí, tan versátil que es la variedad Pedro Jiménez? ¿Por qué no hacer un vermut endémico del Valle del Limarí? Dije, voy a hacer el vino blanco de Pedro Jiménez, un alcohol de Pedro Jiménez, aromatizar con 10 botánicos, 10 hierbas del campo, del lugar, y para darle dulzor, no quería echarle azúcar, dije, ¿por qué no usar jugo de uva de Pedro Jiménez? Entonces es un vermut que se hace solamente en vendimia, cuando hay jugo fresco, y la idea era tratar de hacer una interpretación del vermut del norte verde. Y eso fue, y así partió esta idea, muy tímida, porque partía haciendo 2000 botellas en un principio, y hoy día ya estamos en producciones, la verdad que ha gustado mucho, la gente le ha llamado mucho la atención, es algo muy particular, muy especial, y hoy día es uno de los productos más vendidos que tenemos en el Es Profundo. una maravilla, y creo que puedes hacer dos partidas, una vino y una colonia. Véndelo como colonia también, puede ser un poco empalagoso. Tienes que buscar la técnica para quitarle eso, porque mi esposo se lo quería poner en el cuello. Me dijo, no sé si tomármelo o ponérmelo en la nuca. Una Sí. belleza, los aromáticos, esa sensación limpia, esa hierba que le va a dar ese toque ahí como misterioso de me estoy tomando algo que huele a campo. Y luego, claro, esa generosidad, esa acidez de la uva, precioso vermut. Y todo lo que he tomado me ha conmovido, son vinos deliciosos. Si podemos aquí a la gente decirle ahora al final cómo te pueden conseguir en redes sociales, dónde te ubican, algún website, si vienen por acá por Chile y quieren conocerte, probar algo, cómo la gente conecta contigo. Mira, la página web es jpmartin.cl.
Esa es la página. Por Instagram, que creo yo que lo más fácil es @vinosjpmartin. ¿Ya? Y después, bueno, por la página o por Instagram está el teléfono de contacto y la verdad que esto es una empresa muy chiquitita. Claro, pero así empezaron todos. Chiquitito, chiquitito empezó siendo Lionel Messi cuando tenía un mes de nacido. Tal cual, no, digo que en el fondo el contacto va a llegar directo a mí y ahí yo los puedo en el fondo guiar si vienen a Chile. En Santiago estamos, yo te diría, en los grandes restaurantes de Santiago. Estamos hoy día aquí en La Mesa y en Masal. Mesa y en Masal, que tienen todos mis vinos, están todos acá. Y por la página se pueden comprar los vinos también y contactarme directo, cualquier pregunta, duda. Bueno, y felices si en algún minuto andan por el norte de Chile, felices de recibirlo. Yo estoy en el Limarí y también tenemos campo en Huasco. Si, por ejemplo, alguien desearía llevar tus vinos a su país de origen, además tú me dijiste que estás ahora mismo en Brasil, en China. Estamos en Brasil, estamos en Perú, Perú, estamos en China, en Suecia y en España. España es un buen lugar para la gente de Europa que puede en el fondo, conectar y buscar tus vinos. Sí, el sí. tercer país que más me sigue después de Puerto Rico y Estados Unidos es España. Así que busquen estos vinos, son maravillosos y todos aquellos países que no fueron mencionados, hay una oportunidad para que lo contacten y son vinos que en este momento, digamos, son comprables, son vinos que usted puede acceder a ellos, pero en cualquier momento le clavan un 100 puntos y ya JP va a ser un intocable. No, la verdad que ha sido un placer conocerte, compartir contigo. Te tengo que hacer la pregunta obligatoria. ¿Estás trabajando en alguna otra etiqueta, algo que te conmueva? Si nos puedes dejar un adelanto, un anticipo, por ahí una etiqueta, una uva, un varietal, un terreno, algo. Siempre en la vida uno está persiguiendo algo, ¿no? Hay algo que por ahí veremos tuyo, déjame algún anticipo, algún tentepié. Te voy a contar dos historias. Una, está por salir un Petnat de Pedro Ximénez, como te contaba, la variedad de Pedro Ximénez, nosotros estamos tratando de darle potencia, o sea, tenemos el vino tranquilo, el vermut, pero entre medio salió un Petnat. ¿Ya? Petillon Natural de Pedro Jiménez 100%. Qué belleza. Y que sale ahora, está a un mes de salir al mercado. ¿Ya? Y también estamos trabajando un espumoso de Chardonnay del Valle del Huasco. ¡Uy, qué maravilla! Así ya tenemos 2 años de vino base y ahora tenemos que ver si lanzamos la segunda fermentación esta temporada o la siguiente. Pero eso estamos trabajando. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de arrancar, de debutar en Chile! ¡Qué entrevista! ¡Qué pedazo de persona! ¡Qué vinos que reflejan un paisaje, una foto, un lugar único en el mundo! No podría ser de otra manera. Todos los vinos tienen su punto de partida, su kilómetro cero. Gracias, amigo. Me honra poder llamarte amigo. Ha sido una velada mágica. Recuerden, amigos, que nos están escuchando, en el mundo del vino lo más importante no es la meta, no es el destino, sino el recorrido y el viaje, una copa a la vez. Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse, darle like, campanita, compartir esto y usted descubrir su propio paladar poquito a poco, siempre con alegría y moderación. Salud, amigos. Será hasta la próxima y nos veremos. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share. Recuerden que este episodio fue traído a ustedes por Planet Solar y a mi amigo José Luis, a quien puedes llamar al 787-690-6444 para una consulta libre de costo para que pongas las mejores placas solares en Puerto Rico en tu casa y así protejas tus vinos de cualquier interrupción eléctrica. Síguelo en las redes en JLR Planet Solar. Y recuerden que en Caguas Expressway, la capital Ford de Puerto Rico, vas a encontrar el carro que necesitas. Llega hasta su tienda en la carretera número 1 de Caguas. Búscalos en las redes como Caguas Expressway y por supuesto llama al 787-337-9779 para que tengas acceso al mayor inventario de Ford en Puerto Rico.